Así debe de ser. Da paso a la charla y las anécdotas de antaño que quedaron plasmadas en el programa emblemático ¿Qué es Cancún? ¿Qué es Quintana Roo? ¿Y qué se espera para el futuro? Recorramos la historia contemporánea en voz de sus personajes bajo la conducción del licenciado Gastón Alegre López. Así debe de ser. Una mirada al pasado. Bienvenidos. Buen día. A continuación escucharemos las entrevistas que el licenciado Gastón Alegre López realizara en su visita a la isla de Cozumel el 4 de noviembre de 1995 a Aníbal de Iturbide, Jorge Ortega, Belio Vivas Valdés y Mariano Góngora. Escuchemos el audio original. El rumor del palmar que codiga tus playas, linda Cozumel. Y querido público Cozumel, nos encontramos en esta hermosa isla de las golondrinas. Acabamos de escuchar a los integrantes del grupo Alma del Caribe, amigos de la playa de Cozumel, a Raúl Pavón, a Pancho, Allen, y tenemos aquí, desde esta cafetería del Museo de Cozumel, una vista increíblemente hermosa. El mar Caribe, con sus colores turquesa, del color turquesa hasta el color azul oscuro, que nos revela ya la plataforma marítima por donde nos llegan todos los cruceros del Caribe que pisan estas hermosas tierras cozumeleñas. Tenemos aquí en estos momentos la presencia de cozumeleños, Aníbal de Iturbide, de Jorge Ortega, Joaquín y de Belio Vivas Valdés. Belio, bienvenido a los micrófonos del Grupo Turquesa. Belio, usted se ha caracterizado por ser el cronista de la ciudad y además tiene el nombramiento de cronista de la ciudad. Quiero explicar a nuestro público qué significa Cozumel o Cuzamil, como realmente es el verdadero nombre de esta isla de las golondrinas. Bueno, ya lo dije yo, pero quiero que nos abunde un poco de él. Sí, en realidad, como muchos nombres de la geografía nacional, Cozumel es una deformación del auténtico, del real vocablo maya, que en sus orígenes era Cuzamil. Por apécope se transforma en Cuzamil. La traducción directa es muy fácil, es muy clara. Cuzam es golondrina en maya, Lun es tierra, Il viene siendo perteneciente a o de. Entonces, claramente entendemos que el nombre maya era tierra de golondrinas. Transformado va a llegar a nuestra época como Cozumel, que es ya un nombre que se identifica a nuestra isla por toda la geografía nacional y incluso fuera de nuestras fronteras. Desde luego ahí se ratifica en el nombre nuestras raíces mayas que van de siglos o milenios atrás. Bueno, platíquenos un poco de la época de los mayas, cuando vivieron aquí en la isla. Platíquenos un poco de las ruinas que existen en Cozumel y la tradición maya que todavía la encontramos entre los cozumeleños. De algún modo yo, como cronista, tal vez no forma muy seria, pero siempre he comentado que el turismo no es una actividad nueva para nosotros los cozumeleños. Hace 1000 años, Cozumel durante una época brillante de la cultura maya, era uno de los santuarios más importantes de ellos, puesto que aquí se tenía la adoración a dos de sus dioses más característicos. Ixchel, diosa de la fecundidad, diosa de la preñez, y Mutusek, una forma del dios del viento en su advocación de huracán. Eso hacía que de toda Mesoamérica, de la península y más allá, nos llegaran peregrinaciones que de algún modo fueron dejando huellas, fueron dejando vestigios, fueron dejando ofrendas, costumbres que se van arraigando y que se van quedando dentro de la forma de ser de cozumeleño. ¿Cómo se llevaban a cabo estas peregrinaciones? ¿Se imagina usted que se llevaban a cabo estas peregrinaciones? Hecho comprobable es que la península está surcada de caminos blancos, los Sacré, auténticas carreteras que, aunque los mayas no utilizaron la rueda como elemento de transporte,
pero sí tenían un sistema de caminos perfectamente estructurado. Ustaqbel llegaba hasta lo que ahora conocemos como Xel-Há, probablemente fue el puerto maya de Polé. A ver, explíquenos bien cómo Ustaqbel de Cozumel a Xel-Há. No, cruzando la península. Y de Xel-Há, lo que ahora conocemos como Xel-Há, lo que ahora conocemos como Xcaret, lo que ahora conocemos como Playa del Carmen, todos los puntos de llegada de diferentes caminos que surcaban la península, se hacía el cruce para Cozumel. Y aquí habían 3 poblaciones en la época maya perfectamente caracterizadas. Un puerto de desembarco, probablemente situado un poco al norte donde estamos ahora, que era el maya, se le conocía como el Shamanján, el agua del norte, únicamente el puerto de entrada. Una zona eminentemente religiosa, que lamentablemente la conocemos como San Gervasio ahora. Y digo lamentablemente porque yo creo que el nombre maya era mucho más poético, y además creo que es la única zona arqueológica en el país. ¿Cuál era, el nombre maya de San Gervasio? Tantún, Tantún viene siendo algo así como la piedra plana. ¿Y qué bases tiene usted para establecer que ese era el nombre? Las investigaciones de gente que durante muchos años se ha dedicado su vida a ello. Existen los documentos, existen los libros, existen las pruebas en cuanto a la descripción de las actividades que se llevaban a cabo en cada uno de estos centros. Y lo conocemos como San Gervasio, repito, ese es el centro religioso. Y la tercera población, que se le llamaba Riquipe, viene siendo el área que comprende actualmente el Cedral y Buenavista, casi para abrir a la costa oriental, que es la zona agrícola. De modo tal que un puerto de desembarco, un centro religioso y una zona agrícola, y entre los 3 formaban una comunidad hasta cierto punto, como todas las islas, autosuficiente. Y siempre mayas. Mayas y con influencia caribe. Y el cruce, ¿cómo cree que se llevaba a cabo entre Cozumel y Xel-Há, entre Cozumel y Xcaret? Contra lo que se piensa, los Antonios también, ¿no? Los mayas eran grandes navegantes, un pueblo también de marinos. De hecho, los primeros pueblos que llegan a Cozumel, se calcula que alrededor del año 300 de nuestra era, tenían sus raíces en Tabasco, en Champotón, y llegaron navegando alrededor de la península. Ya más cerca de nuestra época, la referencia histórica más clara, el mismo descubridor de América, Cristóbal Colón, la deja. Él encuentra una canoa que es de las medidas de 30 varas españolas, de más de 30 varas, esto viene siendo aproximadamente 27 metros de los nuestros, en donde iban un grupo numeroso de gente, llevando mantas, llevando hachas, llevando utensilios de barro, en fin. Eran nuestros mayas de Cozumel, tenían vocación religiosa y actividad comercial. Entonces había una navegación, había un sistema de navegación, no solo para cruzar hasta la tierra firme, sino a lo largo de la península, incluso llegando hasta puntos de Centroamérica. En las excavaciones que se han hecho a lo largo y a lo ancho de nuestra isla, se han encontrado objetos de obsidiana, que obviamente no hay en el sureste, objetos de barro negro, como que todavía se produce en la zona de Oaxaca, y yulos, a estos elementos de piedra labrada en forma de herradura, de los muy comunes en Chiapas y en Veracruz, en el sur de Veracruz, de la cultura totonato y la cultura olmeca. En fin, ¿qué nos dice todo esto? Y que de todas las áreas que rodean la península, del área centroamericana, del área mesoamericana, llegaban peregrinaciones y traían los objetos de devoción para depositar como ofrenda a los dioses que estaban aquí. Se dice que toda mujer maya, como los musulmanes a la Meca, por lo menos una vez en su vida debían de venir al santuario de Xel para tener la oportunidad de ser fértiles y tener una familia sana y numerosa. Benio Vivas Valdés, cronista de la ciudad de Cozumel, ¿cree usted que los mayas que habitaban esta zona de Cozumel puedan ser equiparados a los antiguos fenicios, que eran navegantes, que viajaban por toda la costa, que eran comerciantes de algún modo sí, podemos decir que los mayas fueron en ese sentido. El Europa, específicamente Putún,
Ajá. donde se deriva Champotón o Champotón actual. Ellos eran comerciantes y eran navegantes. Otros grupos mayas, desde luego ya tenían otro tipo de actividad. También aquí se tuvo en esta época prehispánica la influencia de los grupos caribes, navegantes también, pero entonces los piratas precisamente del mar al que le dejaron su nombre, Mar Caribe, individuos que vivían de la depredación, del saqueo, del asalto, y que necesariamente requerían de algún lugar en donde podían darle salida a los productos de su rapiña. Bueno, pero ¿cree usted que los caribes también, el indio caribe, también habitó en Cozumel? Si nosotros analizamos el área caribeña prehispánica, vamos a encontrar que los únicos puntos que pudieron haber sido centros comerciales para que el pirata, llámese Caribe, llámese taíno, como le quieran llamar, para que el pirata pudiera vender sus productos, era Cozumel, que era un gran centro comercial abierto, y Tulum, un centro comercial amurallado. Entonces, se toma contacto con estas gentes, y el mismo Hernán Cortés en sus cartas de relación señala, y Bernardo Díaz del Castillo en su verdadera historia de la conquista de Nueva España, que cuando estuvieron en Cozumel encontraron a una india de Jamaica, que incluso fue un intérprete para ellos porque conocía el idioma que ellos habían conocido en las Antillas y el idioma de los mayas locales. Había un intercambio y había gente que residía aquí identificado con los dos grupos. Bueno, y aquella visita esporádica que hizo Gonzalo Guerrero, ¿cree usted que haya llegado todavía aquí que este naufragio hubiera tenido sus repercusiones en Cozumel? Muy poco. No creo que Gonzalo Guerrero haya estado en Cozumel. En todas las referencias que llegaron para nuestra época, señalan como punto de llegada de los españoles la zona de frente, específicamente por el rumbo de Acumal, pensamos. Y de ahí, por circunstancias que se fueron dando, ya se ha hablado bastante de ello, de un amo bastante cruel, que se vieron obligados a escapar. La mayor parte fueron sacrificados y solamente sobreviven dos: Gonzalo Guerrero, que logra llegar y convertirse en el nacón oficial o jefe de guerra en la zona de Chetumal, y Jerónimo de Aguilar, que se queda como esclavo al servicio de un señor. Nunca se habla de la isla de Cozumel, absolutamente en ninguno de esos. Se identifica como la provincia de Capo, y Capo abarcaba lo que es ahora parte de los municipios de Las Mujeres, Benito Juárez, Solidaridad. Y aunque Cozumel estaba de algún modo integrada a esta provincia, tenía una vida autónoma, pero por una condición de isla. Gonzalo Guerrero vive en la costa de enfrente y posteriormente se identifica con los habitantes de la zona de la provincia de Chactemal o Chetumal, como lo conocemos ahora, y lo que ha llegado para nuestra época señala de que muere él peleando contra los españoles en Puerto Cabezas, en Honduras. Bueno, ahora ya estamos en la época de la conquista. ¿Qué pasa con Cozumel? Cuando la conquista sucede, primero llega Juan de Grijalva. Con Juan de Grijalva llegan las primeras enfermedades desconocidas para los mayas del Nuevo Mundo. Y empieza el despoblamiento por cuestión de enfermedades. Después Hernán Cortés, en 1519, desembarca también. 2 años después, llega también una expedición al mando de Pánfilo de Narváez, que va al encuentro de Cortés para pelear contra él en la zona de Veracruz. En el 1526 llega Francisco de Montejo, una serie de expediciones que ya toman como referencia a la isla. Sin embargo, toda esta serie de visitas tiene un aspecto muy curioso. No se les recibe como grupos armados, no hay enfrentamientos sangrientos. Durante mucho tiempo nos preocupó el por qué, si todavía en la península, incluso enfrente, en Cabo Catoche, a lo largo de las costas de la península, siempre cuando llegaban españoles terminaban dándose un agarrón con los nativos, y aquí no. Y llegamos a la conclusión muy férrea de investigadores, de que precisamente por ser un mercado
una zona comercial acostumbrada a recibir gentes de todos lados, gentes extrañas a la misma cultura local. Llegaron los españoles y no se les vio como conquistadores en su momento, sino también como posibles clientes. Las consecuencias directas de la llegada de los conquistadores, aunque repito, no hubo una lucha armada, fueron que por la serie de enfermedades, y más adelante cuando se le encomienda el famoso sistema de encomenderos a un señor llamado Juan de Contreras, la isla de Cozumel, a base de explotación, hace que los pocos habitantes emigren. Para 1572, que es el último censo que ha llegado hasta nuestras manos, me dicen que hay uno de 1600 y algo, ya únicamente hay menos de 100 habitantes a los que puede relacionar este señor en el informe que manda el rey de España. Me dicen que en el informe, yo que la verdad yo nunca lo he tenido en las manos, de 1607, 1608, ya únicamente se relacionan a 25 habitantes. Es decir, que la consecuencia directa va a ser, en pocas palabras, el despoblamiento de la isla. Los años de la colonia van a incidir sobre Cozumel con una isla deshabitada, visitada esporádicamente por pescadores de esponjas o cazadores de tortugas en la época de desove, y circunstancialmente también por los piratas y corsarios que en esta época de fiesta del Caribe. Ajá. Es decir que Cozumel va a estar entonces sin una población estable, una población organizada, hasta 1847. En 1847 estalla la llamada Guerra de Castas en Yucatán. En enero del 48 se da el saqueo de Valladolid. Ya antes habían emigrado gentes de un pueblo que se llama Chemash, en el estado de Yucatán, y más adelante... No solamente de Chemash, porque también de Teosuco, de Tepish, vinieron los mayas y tomaron si no mal recuerdo, a Cozumel como un centro de refugio de una persecución que tenían los indios mayas de aquella época. Bueno, en esa misma. Yo puedo incluirlo específicamente Chemash, Valladolid, en los registros en los archivos de registro civil que datan de 1867. Entre paréntesis podemos decir que tenemos el registro civil más completo del estado. Tenemos los libros de nacimientos, de defunciones y de matrimonios desde 1867, que son equiparables a los de cualquier lugar de la República. El registro civil se establece con la ley de reforma, unos años antes, pero no se aplica, no comienza a funcionar en virtud de la llamada Guerra de Reforma, la intervención francesa y la restauración de la República. Ahora, ¿qué tipo de población había? A través del registro civil encontramos que lo manifiestan los señores en los actos de matrimonio, de defunción o de registros de nacimientos, que son originarios de Chemash y de Valladolid, y solo unas pocas familias manifiestan que son de Zabam, una población cercana a Tinozoco, del rumbo de Tinozoco y Tepic. Es decir, que podemos decir que las raíces del Cozumel en el siglo pasado se pueden encontrar en estas tres poblaciones. En un 80% de Valladolid, un 15% de Chemash y un 5% de Zabam. A partir de eso, van a nacer el San Miguel de Cozumel que conocemos ahora. Las primeras 21 familias, encontramos incluso los nombres en una sala de este museo, los jefes de familia que fueron los auténticos fundadores de Cozumel, y yo me atrevería a llamar los auténticos pioneros de la mexicanidad en el Caribe. Antes de ellos, México no tenía, la República pues, no ejercía. Mencionan los públicos, sus apellidos, de forma así, Elio Vivas Valdés, Inca de la ciudad de Cozumel. No los tengo en la memoria, pero podríamos mencionar a la familia Aguilar, la familia Rivero, familia García, Novelo, Villanueva, Joaquín, pero Joaquín ya es de los muchachitos, ¿verdad? De los jóvenes. Bueno, la familia, mi familia, Meria, la familia Vivas, ya dije Rivero, creo. No los tengo en la memoria. Aquí en el museo están los nombres de los Regón, de quienes fueron los primeros que trajeron la bandera de México y crearon esta población. Más adelante, ahora, ¿de dónde venían todos ellos? Del estado de Yucatán, originalmente. Pero los que huían eran prácticamente indios mayas, ¿no? Huyen de los indios mayas.
Eran mestizos. O sea que hubo de los dos. Hubo el mestizo y hubo el indígena maya, porque el indígena maya también huyó y vino a Cozumel. Algunos indígenas llegaron circunstancialmente, ellos no estuvieron en la población de San Miguel, ellos estuvieron en el poblado del Pedral, y como consecuencia de la misma guerra, de esta guerra social, a un grupo de prisioneros entonces, que tomó el ejército federal, los trajeron para que tuvieran la isla como cárcel, los ubicaron en un poblado llamado San Martín, en la costa oriental. Pero el pueblo originalmente fue un pueblo de mestizos. Y ahí se da otra circunstancia, ellos eran agricultores, y aquí nace una isla de agricultores. La pesca nunca ha sido la actividad económica principal de Cozumel. Es paradójico, pero podemos revisar la historia de todas las islas mexicanas, y quizás de las islas de muchos lugares del mundo. Y pero oiga, a ver, acláranos usted una cosa muy interesante que se ha mencionado mucho en la historia. Cuando se habla de la historia de Quintana Roo, la interrelación isleña, la relación entre Isla Mujeres y Cozumel, el cruce de familia, y Holbox también, esa relación entre las tres islas. Es que las tres islas fueron repobladas en esta época. Ajá. Pero tanto Isla Mujeres como Holbox no tienen tierras aptas para la agricultura. Y aunque ellos eran agricultores, tuvieron que dedicarse a una actividad que les permitiera sobrevivir, y se transforman en islas de pescadores. Mientras que la nuestra tiene tierras en la parte sur, ellos siguen con la vocación, con lo que sabían. Existen censos de 1890, y se señala ya, entre los jefes de familia, se estaban a los jefes de familia y su ocupación, encontramos que en su gran mayoría son agricultores, hay 3 o 4 pescadores, incluso hay uno que a él aparece como cigarrero. Y como te digo, tengo parentesco directo con él, el abuelo de mi padre. Se le preguntaba a mi padre, bueno, ¿y por qué el abuelo cigarrero? Esto se dedicaba, él cultivaba tabaco y fabricaba puros, una actividad que ya ha desaparecido en la isla. Es decir que nuestra isla tuvo pescadores por la afinidad directa que debe tener una isla, el petrolero tiene con el mar, pero no una actividad económica predominante. Nunca lo tuvo. Y no lo ha tenido. Uh-huh. En fin, que se dice esta transformación de Cozumel, originalmente como centro agrícola, ya después... ¿Y qué fueron que sembraban fundamentalmente en aquel pueblo? Velo Vivas Mayes, cronista de la ciudad. Calabaza, chile, jitomate, sandía, caña de azúcar, enaqueón. Existen en el interior de la isla incluso todavía las ruinas de 2 trapiches, por lo menos, en donde se beneficiaba esa caña, se aprovechaba. Bueno, y en cuanto a tradición maya, ¿qué fue lo que sintió usted que captaron en el siglo pasado, fines del siglo pasado, los habitantes de Cozumel? Aquí enfrente tenemos esta ofrenda del Canal Pichán, es auténticamente maya. Tenemos las velas de cera, tenemos los pibes, tenemos los hoteles, el balché, los canastos que se están utilizando. Esas tradiciones que todavía en muchas familias quedan, es auténticamente maya. Para carnaval, cuando se baila la tinta, eso es auténticamente maya. Cuando se baila el solito de madera o acaché, eso es tradición maya, que ha sobrevivido hasta nuestra época. Vamos a suspender un momento esta plática, este programa, para escuchar unos mensajes. Así debe de ser, una mirada al pasado, la historia en voz de sus personajes. La charla y el análisis se convirtieron en historia. Así debe de ser, una mirada al pasado. Queremos manifestarles la alegría que nos causa realmente estar aquí en esta isla de las golondrinas, estar aquí en Cozumel, con este mar encantador que estamos observando desde la cafetería del museo, aquí en esta bella tierra, en esta bella isla. Nos estaba platicando Velo Vivas Valdés, que es el cronista de la ciudad, el cronista de Cozumel, que al Pedro pues le tenemos atiborrado, pero es tan interesante todo lo que nos dice él que
que realmente no le hemos dado oportunidad a nosotros invitados de que hablen, pero ya les vamos a pedirles que le informen a nuestro público tanto sus experiencias para Aníbal en la cuestión ecológica, para Jorge Opea, que nos diga también cuáles son las vivencias de la juventud que tiene Cozumel para un futuro. Para su futuro. Un comentario más que nada más quería hacer, don Gastón, en el sentido de que con el principio del siglo que estamos viviendo, la actividad económica de la agricultura se centraliza en un producto que va a ser el primer producto de exportación que tenga Cozumel, la piña. La piña se convierte en un producto de exportación que se lleva al estado de Yucatán, incluso a la costa del Golfo de Estados Unidos. De ahí nace uno de los apodos con que se conoce a los cozumeleños. El otro es un tanto peyorativo, también nos llaman que somos camoteros, porque era la única, en algún momento de crisis, fue el único alimento que estaba a mano y de eso nos sostenía la gente. ¿Por qué peyorativo? El camote al fin y al cabo es de origen maya también, pero es una vecina, nuestros vecinos y las mujeres cuando nos quieren. Allá por allá estamos viendo a Pepe Mata en una de las mesas allá riéndose también de lo que estamos diciendo de los camoteros, pero pues realmente no. Es una verdad, esto y la historia está hecha con verdad, no se puede hacer a base de esconderlas. Ajá. Digo carácter peyorativo porque en pugna con nuestros vecinos, nuestros amigos, tenemos muchos amigos de las mujeres, cuando nos quieren agredir verbalmente, ustedes son camoteros. Pero usted no ha oído el dicho de que somos el país globero por excelencia en el mundo. Y además lo somos, además que México se caracteriza por ser el primer fabricante de globos en todo el mundo. En Guadalajara existe esta fábrica casualmente. Es que lo veo peyorativo en el que malinterpreta En fin, que el siglo XX le da un cambio radical a la vida económica de Cozumel, porque ya después del auge del chicle y la crisis del chicle, pues nace el turismo, y de eso pues ya es historia actual, y creo que desde aquí hay personas que tienen pues una visión mucho más amplia que la que yo puedo tener. Yo me he concentrado más en el pasado que en el presente. Bueno, pero ya, realmente nos resultó muy interesante escucharlo a usted y analizar ese pasado que hemos vivido nosotros. Cozumel no solamente es interesante por su gente tan linda que hay aquí en esta isla, gente muy trabajadora, gente muy recia, que han levantado esta isla primero, como decía usted, como agricultores y después como turistas, pero además esta isla representa algo muy importante en la ecología, en el medio ambiente que nos rodea. Y para esto quisiera yo preguntarle a Aníbal de Iturbide, hijo de un gran pionero en todo el Caribe mexicano, un hombre que se caracterizó por dar a conocer el Caribe en el mundo occidental y que realmente pues fue pionero desde el punto de vista turístico y ecológico, ¿verdad? Así es, don Gastón, mi padre fue uno de los primeros buzos mexicanos, y viniendo aquí a estas bellas aguas de Cozumel se enamoró en la isla y empezó a promover la isla como destino turístico, y con un gran amor que le tuvo en la isla toda su vida, trató de protegerla, de impulsarla, esta tierra que él la llamaba la tierra de valientes, porque venir a invertir a esta isla tan remota no era nada fácil, y pues ahora vemos los resultados de su empeño en que hay negocios muy prósperos, gente muy próspera aquí, y pues son los herederos de esa tierra de valientes. Así es. Bueno, ¿y qué me cuenta Aníbal de Iturbide sobre las bellezas que descubrió su padre aquí en esa isla? Bueno, él como aficionado al buceo, pues descubrió para él y hizo público su apreciación de la belleza de nuestros arrecifes, de nuestros corales, y del buceo, que ahora sí es una actividad mundial de turismo, y que puedo decir que Cozumel es la capital del mundo del buceo. Gracias a Paula Pablo, que le heredamos de sus vivencias, pues se ha podido conservar los arrecifes tal como los vio él en el año 1958, que fue su primera visita por acá.
y tratamos todavía de seguir preservándonos y seguir ofreciéndonos a los turistas que vienen con ese fin de ver nuestros arrecifes, ver esas bellezas que son únicas en el mundo. Bueno, y usted dio esta tradición a nivel. Pues afortunadamente sí, yo le tomé un gran amor a la isla, por eso fue que hace 8 años decidí abandonar la Ciudad de México y venir a radicarme acá, donde he tenido mucho éxito y muchísimas satisfacciones en lo personal, en lo familiar y grandes amigos que contamos aquí en la isla. Y no heredó tampoco el hábito de la banca que tenía su padre, porque su padre fue un gran banquero. Así de ser, fue el pionero de la banca en toda la República, fundador de dos grandes consorcios bancarios, él fundó lo que ahora se llama Bancomer, y también fundó el Banco Comercial Mexicano, hasta que hizo el presidente y director general hasta la estatización. Afortunadamente no heredé esa tendencia con los bancos, me hubiera expropiado. Me hubiera expropiado y le voy a regresar a traer ese banquito. No es así, porque cuando se me ofrecieron en el padre de regreso al banco, digo que un banco ya con los juicios que había tenido durante la estatización ya no lo quería, y así fue. No tenía ningún banco, no pertenecía a ningún grupo de los 9 banqueros. Bueno, tenemos también aquí la presencia de don Mariano Vera Pep. Don Mariano, usted nació aquí en Cozumel, 85 años. Me imagino que debe ser usted de los más antiguos en esta isla, ¿no? No, tengo 2 hermanos, pues están enfermos. Pero, don Mariano, platíquenos un poco de sus experiencias de cuando era usted niño aquí en Cozumel. Acá en Cozumel, y la gente de acá de Cozumel, que fueron cozumeleños, se han dedicado todos a la agricultura. Si alguien veía a la calle, con todos van al monte, de todo había maíz, frijol, de todo había. Luego poco a poco se fundó la agrupación y se fue viniendo la gente. Se empezó a abandonar la isla y ya no había agricultura, porque la isla de Cozumel estaba abandonada. ¿Cuándo fue eso, Mariano? Ahí fue como en el 1914. Cuando este parque y esta de esquina de los Joaquines, hasta donde estaba la empacadora, fue la casa de campaña, sobre habían 4 o 5 batallones. Nadie salía de su casa. ¿Y por qué? Porque ya los army, porque los que estaban, gobernaban Chetumal, que era payo obispo, no querían entregar. Y estos soldados los trasladaban acá para que esté más cerca para llevarlos allá. Que no había avión, no había nada de puro barco. A las 8 de la noche no había gente en la calle, te veían, te baleaban, pues era orden de ellos, eran dioses. ¿Y qué hacía uno? ¿Y de dónde venían ellos? ¿De dónde venían sus militares? Pues venían de allá de Veracruz, pero los barcos eran los mexicanos. ¿En barcos americanos? No, mexicanos. Mexicanos. En el Zaragoza, ¿lo conocieron? En el Zaragoza, ¿cómo se llama? Habían 4 barcos en Zaragoza, ya se me olvidó. Pero estaban fondeados 3, 4 barcos allá. Y la gente aquí afuera, acá, pero todos los productos que cosechaba la gente, ellos lo consumían. Ese camote, ese macal, yuca, todo eso lo consumían en las botellas de miel. 10 centavos un litro de miel. 10 centavos, que puros centavos pasaba ese tiempo. Ganabas 40 centavos, 40 centavos. Valen plazas americanas. ¿Y qué hicieron ustedes cuando se dieron cuenta que era dinero plaza? Más son de estos cartoncitos. Birimbiquis, bien. Chiquititos. Venían de a 10 centavos, 5 centavos y 15 centavos. Fueron papelitos así, cartoncitos. Bueno, pero que en esa época cada uno de ustedes era patrón de sí mismo, no tenían ustedes que trabajar para otros. ¿Usted qué hacía en esa época? Pura piña sembraban, la exportaban para Yucatán. Tenían la canoa del papá de Pablo Aguilar.
él tenía una canoa que llevaba la malla y la cargaba para llevar plátanos. Tenía el kilo de plátano por un peso, 40 centavos la docena de piña, con 200 pesos llenaba tu canoa y se iba. Hoy vale 80 pesos la docena de piña. ¿Y usted concretamente qué hacía en esa época, don Mariano Góngora? ¿Qué hacía usted en esa época, en 1914? ¿Qué hacía usted? O sea, por la agricultura, con mi papá, la milpa, pura milpa. No había de que vamos a los bailes, que vamos a salir a un cine, no había cine. Hermano, el pene voluntario se puso a hacer un catota grande que lo botó el ciclón. A ver, platíquenos del ciclón en aquella época. ¿Qué ciclón fue el que, bueno, no estaba del ciclón? El de Biblia que tumbó al salón del cine de Pedro de Don Tele González. Biblia lo tumbó. Y tumbó la casa esta de aquí, de la esquina de Valerio Rivero. Tumbó la esquina allá en el Palotario, en la casa real. Se botó cuando es el tiempo de Biblia. Pero cuando estamos en las calles, aquí, como estaban abuelitas, no hay ni templo todavía. Está abandonada la isla. Miren, allá en esa casa del cinema, Joaquín, no están sentados ya tomando un trago con el finado Polito. Como a las 2 de la tarde, me llegó una lancha. Anda, ve que trago. Ya me voy, vamos a la cantina. ¿Usted no fue cuando empezaron a llegar los barcos grandes, don Mariano Góngora? Los barcos grandes, como 15 años tienen. ¿Qué tipo de barcos eran los que llegaban aquí, a Cozumel? Los de la isla no están dedicados a pura pesca, porque no tenían terrenos para trabajar. Se dedicaban a pura pesca. Ellos, como estaban cerca, los cubanos le llevaban su producto, vendían. Y que cuando vendían y la mujer, porque por la mujer habían, y la mujer, ni por la mujer había, cuando empezaron a hacer, hubieran hombres como hasta ahora hoy. ¿Y había alguna relación de parentesco entre el cozumeleño y el isleño en aquella época? Pues no, porque estaba lejos, pues no se llevaba Cozumel con la mujer, porque estaba lejos. Cozumel andaba solo y mantenía solo aquí con su mercancía. Cuando entonces hace como 40 y pico de años, un Francisco Cornelio, de presidente municipal, fue cuando cambió el asunto. Porque como era de acá, pues él vio por el pueblo. ¿Y cómo fue que el pueblo de ustedes era un pueblo de agricultores? No se conocía la pesca. Pues se alimentaban los legos. No, sí, en cantidad de pero por caliente no iban a pescar por cochín, 25 centavos. ¿Y usted le llegaba a pescar? ¿Usted no iba a pescar tampoco? No. Fíjate de las fiestas, ¿verdad? Dicen que eran famosísimas en aquella época, ¿verdad? ¿Y cuál era la relación entre la gente de San Miguel y la gente de Cedral? Bueno, pues hacían la fiesta gratis. Habían ido a 2 meses con garrafones de aguardiente para el que lo quiera tomar gratis. Cuando se acababa la fiesta, pasaban los que eran los jefes, ¿no?, de la fiesta. A ver cuánto todo va a dar un año. Estaban a todos los dueños de ganado. Voy a dar tanto. A los 2 meses pasaban a tirar otra vez y a ti hasta que llega la fiesta, tú te obligó a darte ganado que tenías ella. Y un toro para matar para todo el pueblo. Te fijas un poco la tradición maya aquí. Bueno, mi papá, bueno, ayer nunca nos enseñaban la maya. Mi mamá y su nene mayor, no, nunca nos enseñaban la maya. Pero existía tradición la tradición maya. No, sí, la gente de acá, fue la gente mayera había. Para esperar la lluvia y que la cosecha fuera buena, todo, ¿cómo hacía? Lo rateaban en la tole, lo guillaban en las esquinas, y la gente antigua, así. Pero hoy, ¿qué años lo hace? Cuéntenos, sus aventuras de sus andanzas de Mariano Góngora. Antes, la fiesta de las mujeres en las vaqueras, que esas fiestas de carnaval, de junio, de mayo y todo, que es un montón de fiestas. Pero ¿cuándo se inicia el carnaval en Cozumel? Pero acá en carnaval aquí no como de arte ahorita, porque dicen que ahora adelantado que por votaciones, no había ni votaciones. Ahora por las votaciones, que no sé qué, y eso, que ahora se activa la
le decían el nombre, la anónima, le llaman para todos los señores antiguos. A usted le tocaba, por ejemplo, mañana, tocaba dar la bebida a todos. Pasaba de que estaba al otro día, a dar la bebida a todos los que hacen la fiesta. Bueno, hemos visto ya la que era Cozumel antes. La semana que entra vamos a seguir transmitiendo a ustedes en esta bella isla de las golondrinas. Vamos a entrevistar ya a los que generan otro tipo de actividad. ¿Qué es lo que esperan también de esta bella isla de Cozumel? Muchas gracias. Continuamos con esta programación. Esto fue Así debe de ser, una mirada al pasado. Te esperamos en la siguiente emisión para continuar viajando por las historias y pasajes de nuestro ayer.